claro que entre los milagros y el juicio está el amor y la misericordia de Dios. Bueno, ese es el texto clave para esta noche. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a ver si todos lo repetimos juntos y después decimos la cita bíblica. Comenzamos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:2. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti, para que nos uses como instrumento y prepáranos de mente y corazón, incluyéndome a mí, para recibir tu mensaje. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, entre los milagros y juicios de Dios está su amor y su misericordia, su bondad, su paciencia. Y vamos a estar hablando de estos milagros hoy y vamos a estar hablando también el miércoles, pero lo vamos a ver dramatizado. Ahora a continuación van a ver precisamente este pasaje del ciego de nacimiento de una forma hecha en película, dramatizada. Nunca había encontrado algo tan bien hecho. Solamente, hermano, hay que buscar en el internet. Creo que, si no me equivoco, los que lo ponen se llaman mensajeros de Dios, algo así. Pero muy bueno, claro, yo lo reviso todo. Y el miércoles les invito para que vengan, porque vamos a seguir hablando de los milagros de Jesús y vamos a poner dos de ellos que van a verlo dramatizado. Ahora, entre los milagros y juicios de Dios, recuerden que está su amor y su misericordia. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Parece una paradoja, pero ahora no vamos a tocar eso porque eso va a estar en el desarrollo del mensaje. Pero fíjense lo que Cristo dijo en este acontecimiento del ciego de nacimiento, que está allí en el capítulo 9 y llega hasta el versículo 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y vamos a ver ahora este video. La voz. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé.
¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho. Y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pueden encender las luces. Bueno, no sé si se dieron cuenta que está muy bien hecho. Bueno, ahora lo descubrí hace poco. Yo soy un fiel escudriñador y buscador de internet de cosas como esta. Y voy a tratar de tenerlo lo más posible. Así que le invitamos para el miércoles, porque dentro de cada milagro está el juicio, el amor y la misericordia de Dios. Bueno, esto fue parte de lo que vimos en el video, bien dramatizado. Entonces algunos fariseos o de los fariseos que estaban con él le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? O sea, ellos estaban confiando en su conocimiento, como el mundo de hoy. El mundo de hoy pues cree que todo lo conoce, que todo lo sabe, que no tiene que depender de Dios, que no tiene que buscar a Dios,
que no tiene que guiarse por los consejos de la palabra de Dios, que no tiene que buscar la verdad porque dice que ya la tiene, pero no saben que la verdad, la verdadera verdad, y valga la redundancia, solamente está en la Biblia, que es la palabra del único Dios verdadero y que es el Dios de toda verdad. Así que ellos dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y fíjense lo que Jesús les respondió: si fuera el ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, si ellos hubieran reconocido, en verdad somos ciegos, no sabemos nada, nos falta mucho por conocer, entonces Cristo hubiera podido decir, bueno, Dios me envió a mí el Mesías, el Redentor, para que ustedes por la fe en mí pudiesen alcanzar vida eterna. Dice, si fuera el ciego no tendría pecado, como el ciego de nacimiento. Es un milagro que no tiene explicación humana. Hacía 38 años tenía este hombre, nunca había visto, era imposible que pudiera ver. Fue un milagro de Dios. El milagro de Dios es algo asombroso, extraordinario y no tiene explicación humana. A veces queremos darle explicaciones a lo que Dios ha hecho en la palabra, en la Biblia que está registrado, y lo que ha hecho en nuestra vida, hermano, eso no tiene explicación. Es la obra de Dios. Dios es un Dios de poder y de todo milagro. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo fue que sus pensamientos fueron cambiados? Que su voluntad fue cambiada, que su forma de vivir fue cambiada. No hay forma de explicarlo. Solamente lo podemos decir en pocas palabras, pero la gente no lo entiende, porque la gente no entiende que cuando uno cambia su voluntad, cambia su sentimiento, cambia su sentimiento. Lo que estamos diciendo es que Dios ha obrado en nosotros un milagro, lo que se llama en la Biblia el milagro del nuevo nacimiento. Éramos ciegos, andábamos en tinieblas, y ahora la luz del mundo vino a nosotros, Cristo, y podemos ver. Por eso Él le dijo a los fariseos, si fuera ciego no tendrían pecado. O sea, si reconocieran ustedes que son ciegos no tendrían pecado. Pero porque decís, ahora vemos, vuestro pecado permanece. Porque ¿quién eran los fariseos? Era la secta, una de las más que estaba más cerca de la verdad, uno de los que conocían la ley al dedillo, pero no habían podido descubrir que aquel que estaba frente a ellos era el Mesías. Y entonces, ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ni aún con el milagro de aquel ciego de nacimiento sanado reconocieron de que Cristo era el Mesías. Si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que después del primer período de la iglesia, los milagros no fueron tan abundantes. Porque los milagros no son los que convierten a la gente. Lo que convierte a la gente es el mensaje de la palabra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos estuvieron presentes en la resurrección de Lázaro? Cientos, no fueron ni uno ni dos. ¿Cuántos creyeron? Los discípulos, inclusive Marta aún dudaba. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, los milagros que hoy en día se usan para poder evangelizar, entre comillas, porque a veces son milagros falsos, no fueron después ya más usados en la historia de la iglesia con esa abundancia que fue al principio. Porque usted puede ver un milagro y no puede ser cambiado su corazón. Como los fariseos, habían visto un milagro que no tenía explicación humana, un ciego de nacimiento, y sin embargo continuaban en su ceguera espiritual. Hermano, el mayor milagro, y que nosotros lo vemos todos los días, es el milagro de almas convertidas. ¿Que Dios sigue haciendo milagros? Claro que sigue haciendo milagros. Dios puede, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y Dios continúa haciendo milagros hoy. Pero yo no me puedo convertir, o la gente no se va a convertir por un milagro. Miles a través de la historia han visto milagros y no han creído. En el tiempo de Cristo fueron miles, a través de todo el periodo de la iglesia, miles han visto milagros y no han creído. Si fuera el cielo, si reconocieran en verdad que necesitan la luz, entonces no tendrían pecado más, porque decís, ahora vemos, vuestro pecado permanece. Ahí estaba el pecado. Ese es nuestro mundo. ¿Qué dice el mundo? Nosotros no necesitamos
nosotros sabemos lo que tenemos que creer. Nosotros vemos claramente el conocimiento, la ciencia, el poder, la fama. Eso es lo que nosotros necesitamos. Están ciegos, pero no lo reconocen. Entonces, mientras continúan en su ceguera espiritual, Dios no puede obrar un milagro, porque para que el milagro se efectúe, la persona tiene que reconocer: estoy ciega espiritualmente y necesito esa luz de Dios, que solamente puede ser obrado por el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pablo escribió con referencia a esta ceguera espiritual. Acuérdense de que todo esto aconteció por aquel ciego de nacimiento sanado. Está el ciego de Bartimeo, que en otra oportunidad lo veremos, pero esto fue un ciego de nacimiento. Pero Cristo estaba emitiendo un juicio sobre aquellos que decían que veían, y también estaba efectuando un milagro por su misericordia. El apóstol Pablo, quizás recordando todos aquellos grandes milagros que Dios había hecho, estaba recordando también el milagro de cuando él estaba ciego y entonces después Dios le dio la vista. Aunque Pablo tuvo una experiencia doble, tuvo ceguera espiritual y después tuvo una ceguera física, y después que tenía la ceguera espiritual también le fue sanada. O sea, tuvo doble sanidad: sanidad física y sanidad espiritual. Primero la espiritual y después la física, porque se acuerdan que se quedó ciego. Pero después él escribía esto: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es el más glorioso. ¿Por qué la gente está ciega hoy? Digo, ciega espiritual, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Por eso es que el evangelio está encubierto. Por eso es que la gente no acepta el evangelio, no cree en el evangelio, no recibe al Dios de la Biblia. No cree en lo que Dios dice, porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. No tienen ceguera física, pero sí tienen la peor, una ceguera espiritual. Así que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que llevarle un mensaje a la gente. Podemos hablarle de los milagros, porque a la gente le encantan los milagros. Hable de los milagros, pero hable del mensaje que tienen los milagros. Un mensaje de juicio y un mensaje de misericordia, de juicio para el que viendo los milagros no se arrepiente, y de misericordia para aquellos que entienden que el poder de Dios es maravilloso y que lo que quieren es que en verdad nosotros tengamos la mayor sanidad, una sanidad espiritual. Miren, en el tiempo de los profetas hubo gente que resucitó después de muerto. En el tiempo de Cristo hubo gente que fue resucitada, entre ellos Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. O sea, hubo varios. En el tiempo de los apóstoles también. Pero ¿saben qué? Todos murieron. Una persona puede ser sanada de la peor enfermedad, pero al fin y al cabo se va a morir. O por otra enfermedad, o de viejo, por lo que sea. Pero cuando usted le lleva el evangelio, tiene una sanidad perpetua, porque entonces ya tiene vida eterna. Así que de eso tenemos que hablar. Claro que nosotros los bautistas, porque de eso se nos quiere tirar, nosotros creemos en los milagros. Yo creo en un Dios que es todopoderoso y que hoy en día puede y sigue haciendo milagros, pero si es su voluntad, si está dentro de su plan y de su propósito eterno. En nuestra iglesia tenemos muchos hermanos enfermos. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, tú tienes poder para sanarlos completamente, pero tienes poder también para llamarlos. Y punto. Yo no voy a cuestionar a Dios. Yo no voy a manipular a Dios. Yo pudiera decir, bueno, yo llevo de pastor ya muchos años. He pasado en muchas dificultades, he tenido tribulaciones, he tratado de ser fiel a lo máximo. Y yo pudiera decir, pues yo voy a declarar a mi hijo sano. No lo puedo hacer, porque eso se llama manipular a Dios. Y Dios es soberano. Y Dios hace lo que Él entienda que deba hacer. Y mi oración por mi hijo es, Señor, tú tienes poder para detenerle el cáncer, tienes poder para sanarlo, pero tienes también el poder y toda la autoridad de llamarlo, que yo lo pueda entender. Y yo lo he entendido y estoy preparado para ello. Nunca he cuestionado a Dios, ni por lo de mi esposa, ni por lo de mi hijo, ni por lo que me pueda pasar, porque saben que Dios ha sido bueno. Y
y sigue siendo bueno. Por lo tanto, tenemos que confiar plenamente en Dios. Pero la gente del mundo no entiende esto, está ciego, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, para que no puedan entender que Dios tiene un plan con cada vida y que al final los que creemos vamos a tener la bienaventuranza de vivir en la eternidad. Quiero terminar con lo que dice Efesios 4. Mis amados hermanos, ojalá que esto, de lo que vamos a estar hablando también el miércoles, de los milagros, y que entre los milagros y el juicio está la misericordia de Dios, nos sirva a nosotros para decir: Señor, ayúdame a serte más fiel. Ayúdame a entender que tú eres un Dios todopoderoso, que has logrado un gran milagro en mi vida. Antes yo era ciego, pero ahora veo tu obra en mi vida, veo tu obra en la creación, veo tu obra en tu iglesia, veo tu obra en tu pueblo Israel. Usted quiere un milagro. Esta mañana hablábamos del milagro de la creación, pero usted quiere un milagro más grande que el pueblo de Israel. Esa es la historia del pueblo de Israel. Es un milagro que todavía exista, pero la gente no lo acepta. La iglesia es un milagro que después de 2000 años todavía exista. Léase la historia de la iglesia. Esos son milagros que están a la vista de todo el mundo, pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, no lo entienden. Le tratan de dar explicaciones humanas. No hay explicaciones humanas para los milagros. La creación es un milagro, el pueblo de Israel es un milagro, la iglesia es un milagro, la vida de cada creyente es un milagro. Pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento y la gente no cree, porque no puede entender, porque dice: nosotros vemos por nuestra capacidad humana. Y entonces Cristo le dijo a los fariseos: si ustedes reconocieran que son ciegos, entonces ahora verían, pero porque decís vemos, ahora vuestra ceguera va a permanecer, porque el hombre quiere conocer a Dios a través del conocimiento humano, y así no se puede conocer. Quiero terminar con este pasaje que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Está en el capítulo 4, versículos del 17 al 24. Hermanos, ojalá que entendamos que Dios es un Dios todopoderoso, que entre los milagros y los juicios de Dios, porque en cada milagro hay juicio de Dios, porque se hace para que la gente crea, y muchos no creen, y entonces eso se convierte en juicio para esas personas. Está el amor, la misericordia, la paciencia y la bondad de Dios. Pablo decía a la iglesia de Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ciegos por el Dios de este siglo, teniendo el entendimiento entenebrecido, negro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque no importa lo que Dios pueda hacer, no importa que el sol salga todos los días, no importa que veamos las estrellas, no importa que respiremos, el hombre niega a Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Léase este pasaje después en su caso otra vez. Dice que la generación del tiempo de Pablo había perdido toda sensibilidad. En esa generación estamos viviendo todavía, y ahora con más abundancia. La gente ha perdido toda sensibilidad a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. La gente vive en la mentira y quiere vivir en la mentira, está en tiniebla y quiere seguir en tiniebla, porque han perdido toda sensibilidad. No quieren regirse por la voluntad de Dios que está aquí en su palabra, por lo que Dios establece. Perdieron toda sensibilidad. Mas vosotros, le decía Pablo a la iglesia, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir cuando estábamos ciegos, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Cada día, Señor, renuévame. Renueva mi mente, mi voluntad, mi sentimiento. Pero hermano, no hay forma de renovarse si no leo la palabra, si no oro, si no escucho los mensajes, si no vengo a la iglesia, no vengo a la escuela dominical, no vengo a los estudios bíblicos, no conozco lo que Dios quiere que yo haga. No hay forma de renovar mi mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente.
24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, somos nuevas criaturas. Dice allí Pablo también en una de sus cartas, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Salimos de la oscuridad, salimos de las tinieblas, salimos de esa ceguera espiritual y ahora tenemos la luz de Dios. Tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que vivir como hijos de luz. Tenemos que vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Tenemos que vivir cada día, pero también tenemos que proclamarlo con toda valentía, con toda entereza. Nos va a costar caro mantener la verdad de Dios, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento y todo el que predica la verdad se convierte en enemigo de este mundo. Ya eso lo hemos dicho. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La mayoría está con esa ceguera para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Se está predicando el Evangelio alrededor de todo el mundo, por iglesias, por pastores, por misioneros, por evangelistas, pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, no quieren ver. Y como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni hay peor sordo que el que no quiere oír. Hermanos, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, le decía Pablo a la iglesia de Éfeso. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, hemos conocido a Dios. En nosotros se ha obrado el más grande milagro. Salimos de las tinieblas a la luz admirable. Antes éramos ciegos, pero ahora vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios, vemos la bondad de Dios. Hermanos, allá afuera hay millones de personas que están ciegos, dando tumbo, no saben en qué creer. Tú y yo somos responsables. Estos mensajes se ponen en la internet y confiamos que, aunque sea sirva para que un alma sea salva, un alma salva vale la pena. No importa que usted haya hecho un esfuerzo grande, un alma que se salve, porque dice el Señor, ¿de qué le vale al hombre el ganar todo el mundo si perdiere su alma? Así que un alma para Dios es importante. Así que ore a Dios, porque en este año Dios le permita el privilegio de que usted pueda ser instrumento para que un alma pueda ser ganada. Para que usted no la va a ganar, la va a ganar Dios, pero usted va a ser el instrumento. Invítelo a la iglesia, ore por él. Ore por ese que no viene ni a la escuela dominical, ni al estudio bíblico, ni a los cultos, o viene de Pascua a San Juan, como decimos. Ore, no lo juzgue, no lo critique, no lo cuestione. Ore por él para que Dios le toque el corazón, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento y el único que puede librar de esa ceguera es el poder de Dios. Y para eso tenemos que orar al Dios Todopoderoso. Que Dios nos bendiga y que entendamos que estos milagros nos dan una lección tremenda. Nos habla de que Dios es un Dios de justicia y de juicio, pero también un Dios de misericordia, de amor, de compasión, de paciencia y de bondad. Y que podamos compartir como venga el miércoles y vamos a ver otro